Bueno, entonces vamos a darle gracias al Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Abacados, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por el honor y el privilegio que nos has dado de poder estar aquí, Señor amado, conectados para poder estudiar tu palabra y podernos conectar contigo. Una vez más, Padre amado, venimos delante de tu majestad para pedirte que nos guíes, como dice tu palabra, hacia toda verdad y que no nos dejes ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente a cumplir tu propósito. Oh Adonai, Yud He Vahei, Yahweh Tsebaot. En este momento yo quiero pedirte, Padre amado, que abras nuestros corazones y que abras nuestra mente y que seas tú honrado, glorificado y exaltado desde ahora y para siempre, mi Rey. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Abre nuestro entendimiento y dirígenos en todo lo que nosotros estemos emprendiendo en esta preciosa tarde, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, oh Adonai, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, les pido disculpas otra vez porque se me fue el horario que yo mismo les había puesto. Eso nos deja saber que soy 100% humano. Así que, Baruch Hashem. Bueno, no nos vamos a demorar mucho en la clase de hoy, solamente la vamos a hacer de 1 hora. Vamos a parar a las 8. Así que a la hora que sean las 8, solamente avísenme, porque a veces se me va el tiempo. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy leyendo segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del verso 1 al 4. Amén. ¿Lo tiene? Adelante, mi hermano. Te requiero delante de Elohim y del Mesías, según de Timoteo 4:11. Te requiero delante de Elohim y del Mesías, Yehoshua, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto en su manifestación como en su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oídos, amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y ocúpate en anunciar la buena noticia. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Maestro, el juez justo. En aquel día permítame que está doblado aquí. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Hasta ahí está bien, mi hermano. Bueno, este pasaje es un pasaje que Rab Shaul está escribiendo al joven Timoteo. Entonces, Rab Shaul le está encargando a Timoteo que se preocupe primeramente por su conducta. Recording in progress. Le está exhortando a que se preocupe
de su conducta delante del Padre y de nuestro Mesías Yeshua, porque Yeshua es el que va a juzgar tanto a vivos y a los muertos cuando Él se manifieste en su reino. Y lo que nosotros estamos haciendo es simplemente preparándonos para poder preparar defensa de nuestra fe, lo que nosotros hemos entendido acerca de las Escrituras. Dice el verso 2, predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. La reprensión no siempre es llamadas de atención, sino que es motivación. Muchas veces es motivación a que la persona deje de hacer lo equivocado y se vaya a hacer lo que el Eterno le ha mandado hacer. Verso 3 dice, porque vendrán tiempos en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Es decir, que van a buscar maestros que enseñen lo que quieren oír. ¿Por qué? Porque tienen el deseo de oír lo que ellos quieren oír, no lo que Yahweh quiere que ellos conozcan. Y en ese tiempo es en el cual nos encontramos ahora mismo. Ya nos encontramos en ese tiempo. Entonces, verso 4 dice, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a los mitos. Pregunta, ¿de cuál verdad es que apartarán su oído? ¿Qué es la verdad? La Torá, los mandamientos. La Torá, los mandamientos. Exacto. Apartarán el oído o cerrarán el oído al mandamiento. Cerrarán su oído, no tendrán ningún interés en obedecer los mandamientos del Padre. Si nosotros estamos reunidos aquí porque nosotros tenemos el deseo de obedecer al Eterno. Pero estos que se irán bajo su propia directriz, esos cerrarán el oído a la emet, a la verdad de la Torá. Entonces, esos no tienen la sana doctrina. El que cierra el oído a la emet de Yahweh, la verdad de Yahweh, la Torá de Yahweh, esos no tienen una sana doctrina. Y eso es algo que debemos de tener nosotros sumamente presente, que si nosotros nos desviamos de los mandamientos y nos levantamos en contra de los que están enseñando los mandamientos, nos convertimos en anatemas, es decir, caemos bajo la maldición de la ley. Y la maldición de la ley, no sé si, bueno, ahorita vamos a ver eso, pero la maldición de la ley es caer bajo la jurisdicción de juicio de la Torá por haberla rompido. Entonces, con eso yo quería empezar. ¿Alguien encontró algo más de lo que tenemos escrito acerca del Mashiach, Mesías? Bueno, yo anduve buscando y el comentario que le hice la vez pasada no lo pude encontrar, pero yo busqué un punto, no sé si quiere que se lo lea. Léamelo, mi hermano. Téngame paciencia, por favor, porque yo ni a mi letra le entiendo a veces. Baruch Hashem. Dice, el nombre original de Yeshua, el nombre original es Yeshua, Jesús, un nombre que los hombres le pusieron. Y a partir del siglo XV, Jesús Cristo Jesús Cristo, que en el griego es Jesús,
Jesús. Ok, y dice que es una transliteración del arameo, que es Yeshua, y del hebreo, Yehoshua. La forma en inglés, en inglés e hispana, Jesús proviene del latín. La letra J no era una letra hasta el 1500 se empezó a usar esa letra, y la letra I también. Entonces eso fue lo que yo alcancé a entender, y un gramático italiano que su nombre es Gringiano, algo así, Gringiano Trincio. Él fue el primero en distinguir esas letras. Fue el primero que alcanzó a distinguir esas letras, y fueron los que le dieron el primer nombre, el nombre apropiado. Ahora, algunos eruditos sostienen que la letra J fue integrada en las escrituras por medio del Peter Galatinium, un confesor del Papa León X, promoviendo el nombre de Jesús, de Jehová en vez de Yahweh, y de Jeremías en vez de Jeremiyahu, y de Jesús en vez de Yeshua. Eso fue lo que yo encontré. Wow, interesante información. Súper interesante. ¿Alguien más encontró algún comentario o tiene algún comentario? Muy buena información. Adelante, hermano Freddy. Aquí hay uno que dice, más que explicaciones humanas, debemos saber que el más interesado en ocultar el nombre del Salvador es a Satán, es el adversario. Y desde la madera de ejecución comenzó la ofensa al nombre del Mesías. Pilato también ordenaba que hicieran un letrero que clavaran a la estaca que decía Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Baruch Hashem. Yo tenía parte de la información que estaba comentando el brother sobre la letra J que le había implementado en el siglo XVI. Fue este señor italiano Gian Giorgio Ricino en 1478, y se hizo el primer el primero en distinguir la I y la J como presentarse en distintos, lo escribí mal aquí, ese representante, como distintos representantes. Esa es la letra J, pero fue ya integrada al abecedario en el siglo XVI, en el año 1478. Y también estaba viendo la letra G, pero no lo saqué en mis apuntes de estos. Baruch Hashem. Otra vez la G. Ajá, la G. La G dice que que en el momento los españoles comenzaron a pronunciar la I con una curvita, que supuestamente antes se escribía la I y se le hacía como una pequeña curvita, con un sonido G. Pero dice que los españoles dijeron al sonido de la G el hecho de que está seguido de la J, entonces hicieron ¿cómo le digo? Como si usted ve en ciertas palabras, cuando se pronuncia la G o se escriben las palabras G, se escucha como que si fuera J, pero es porque dicen de que de ahí mismo sacaron
son juntas, pues. Sí. Por eso dice que está seguida y después dice está seguida la I en el abecedario. Es cuestión que se supone que fueron formando las letras y estuvieron lo mismo con la U, la B, la W. O sea que el nombre del Mesías el nombre de Jesús fue ya más a mediados del año 1478, 1550, cuando se empezó a mencionar Jesús como actualmente lo conocemos, ya que anteriormente no existía la pronunciación con las letras en el en el castellano, más que todo. Por eso cuando decían Jesús, ahí fue el cambio que hicieron, que cambiaron la I por la J con sonido de G, y la B cambió por un sonido de U, y dice que allí resultó el nombre Jesús. Cuando hicieron ese cambio de ¿cómo se llama? En los sonidos, ahí salió el nombre Jesús, que suena un poco diferente, ¿no? A Yeshua. Sí, totalmente. Pastor, Dígame, hermano. aquí tengo también yo para agregar un poquito más. Sí. Ok, dice la palabra griega Jesús solo es un intento de transliterar la palabra hebrea Yeshua. En griego el sonido de la letra Shin no existe y por ello se utilizó el signo cero o la letra O para hacer el nombre masculino. Se añadió otro sigma al final. Prácticamente todas las palabras masculinas del griego acaban en la letra O. De acuerdo con David Flusher y Shmuel Safrai, el nombre Yeshua se había pronunciado Yashu durante el siglo I antes de Cristo. De ahí que la transcripción griega omite la final cuando hay numerosos nombres masculinos griegos acabados en AS. Aunque no se conocen muchos detalles concretos, se sabe que los judíos de Galilea tenían un acento distinto de los de Judea. Al parecer los galileos no pronunciaban la shin y al final de la palabra. Es quizás por ello que tiempos después se comenzó a escribir el nombre según dicha pronunciación, Yeshu. Se ha demostrado por obstante que la adición de una larga o las letras guturales Yet, Shin y She fue un invento masorético del siglo VII después de Cristo. Por ello la pronunciación más antigua debe haber sido Yehoshu o Yeshu, aunque en hebreo moderno ambas palabras se pronuncian con la A al final. Baruch Hashem, buena información. Solamente como aporte, la palabra Yeshu significa que desaparezca. Eso es lo que significa. Y esa es una declaración que viene del arameo, que es la manera aramea de decir Yeshua. Y es una palabra compuesta o metida por medio de los masoretas, porque los masoretas lo que querían era denigrar del nombre de Yeshua, del significado. Desaparecerlo, sí. Por eso es que encontramos en la transliteración, parte de la transliteración, el nombre completo es Yehoshua, o algunos lo mencionan Yahoshua, que también es válido mencionarlo Yahoshua, pero lo más correcto es Yehoshua. Entonces, Yeshua es un acróstico del nombre Yehoshua, que es el nombre completo, y la transliteración al arameo lo transliteran como Yeshu, y de Yeshu es que pasa al griego como Iesus, y de la pronunciación Iesus es que se va al latín como Iesus,
y de la pronunciación y Jesús es que se viene al castellano o al inglés primero como Jesus y en castellano como Jesús. Entonces, como nosotros miramos, es una constante transliteración del nombre y eso ha surgido con diferentes nombres. Los nombres no se pueden traducir. Los nombres, cuando se trata de traducirlos, se transliteran, es decir, se hace una removisión de letras y se compone un nombre. Adelante, hermano Freddy. Sí, una pregunta soy yo. Sí. Yo encontré otra información con respecto a lo del nombre. Yo sé que yo le mandé una foto a usted y sí. Cuando agarran el nombre Jesús y lo dividen y lo que significa, porque se supone que es una palabra compuesta, no es sí. una palabra así, pues se supone los nombres propios no se traducen. No se traducen. Tienen que mantener. Pero yo estaba viendo de que habían como dividido el sus y el Jesús, el IE, perdón, sí. IE lo dividieron de sus y cada el IE tiene un significado y el sus tiene otro significado. Entonces yo sí tengo duda con respecto a esto y sí me gustaría si puede tocar el tema sí. porque yo me quedé como que pues por lo que dicen, ¿no? Son cosas fuertes, está sí, diciendo. Fuertes. Aquí el asunto es de que normalmente esto va a mirar que los que hacen esas divisiones te hacen la división y te lo hacen equivalente al hebreo, pero vamos a decir, el nombre de Jesús no tiene nada que ver con el hebreo, es un nombre latín, entonces por lo cual no se puede traducir hacia el hebreo. ¿Por qué razón? Porque es un nombre latín, no se puede llevar al hebreo. Ahora, si lo llevas al hebreo y lo manejas con gematría y todo eso, te da caballo o aquí el caballo. Sin embargo, es un nombre indivisible, o sea, no hay división en el nombre de Jesús. Es un solo nombre que fue el nombre que se le otorgó por manera compuesta hacia el Mesías. Sin embargo, yo creo que es erróneo llevarlo, extrapolarlo hacia el hebreo. ¿Por qué razón? Porque no es un nombre hebreo. Y los nombres hebreos se traducen desde el hebreo, los nombres griegos se traducen desde el griego, los nombres latinos se traducen desde el latín y los nombres castellanos se traducen desde el castellano. Y ahí esos códigos que dan entonces, pero son en códigos de en griego. El asunto es de que como yo entiendo que cuando se está tratando de buscar el significado, solo que cuando es una composición de un nombre, difícilmente lo vas a sacar con certeza. Pero sí vamos a profundizar más en lo que es el nombre. Yo tengo una enseñanza acerca del nombre y la voy a tocar antes de terminar este seminario, o cuando estemos terminando el seminario lo vamos a tocar sobre las pronunciaciones y todo eso. Okay. ¿Alguien más tiene algún aporte o vamos a la enseñanza? Yo. Sí, adelante. Ok, el origen del nombre es el ungido, que quiere decir lleno de gracia, y se escribe Cresto, 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 que es la traducción del griego, ¿verdad? Y esto, por eso al Masías en hebreo le ponen la ja de Él, ajá, ja. Ajá, H-A, ajá, de Masías, por la altura a que esto llevaba. Pero el Cresto, la palabra Cresto, se
lo usaban los griegos desde del siglo V antes de Yeshua. Lo usaban para ungir a sus reyes, ¿verdad? A los reyes de esos tiempos. Y también fue usado por los oráculos en el tiempo de los griegos. Usaban la palabra Cristo para su rey y también para sus brujos y sus hechiceros. Ya, eso es lo que yo aprendí. Sí, eso es totalmente... El paganismo, ya. El ungir, el santificar, algo así, lo usaban como paganismo, ¿verdad? Sí. Lo que había, ya. De hecho, Crestos no es exactamente como lo que nosotros conocemos como un sumergido, sino es como un untado. Untado. De hecho, es untado. Sí, y ese untado tiene que ver con lo que es la raíz de la brujería, que es lo que nosotros le pudiéramos llamar un masaje con aceite. Ajá. Sí, y esa información yo también la encontré. Ya. Sí. Entonces, ajá. Okay. ¿Tiene algo más? No, esa fue mi aportación. Baruch Hashem, buena aportación, mi hermana. Ya. Lo había escuchado, perdón, con respecto a eso de untado, que lo que hacían antes era untar los cueros con grasa de cerdo. Totalmente, sí. Ajá. Eso es lo que había escuchado, que esa era la forma de tratar los cueros y que por eso es lo más similar que encontraron para tratar de traducir lo que era ungido. Sí, pero en este tiempo, en la actualidad, pues es ungido, ¿no? En la actualidad es Mesías. Ahora llegando aquí ya viendo el conocimiento de que las palabras no se pueden, ¿cómo se llama? Transportar, sino, por ejemplo, los nombres. Al menos la palabra Mesías sí se podría, pero al castellano Mesías es Mesías. No. Sí, en ese momento al griego se supone que eso es lo más cercano, que encontraron a untar el cuero de... Exacto. Es más correcta la palabra Mesías que Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es untado. El Mesías es la manera, vamos a decir, castellana de Mashiach. Cristo no cumple con todo el requisito de significado. No sé si tienen la hoja. Sí. Dice, Hamashiach, Mesías, el Cristo. Que eso es prácticamente de la manera que se ha transliterado al castellano. Y esto significa un ungido. Pero como cualquier persona puede ser ungida, por eso se pronuncia en hebreo como Hamashiach, refiriéndose así a único ungido, o así a un único ungido por el Padre, para la obra de redención. Entonces, de acuerdo a este comentario y de acuerdo a la definición de la palabra, Hamashiach, que significa en castellano el Mesías, no es lo mismo que el Cristo. El Cristo es el untado y Hamashiach es el único ungido. Y Cristos, eso cualquiera puede ser ungido y es lo que nosotros tenemos ahora. De hecho, si tú vas a la definición de la palabra cristiano, significa Cristo pequeño o pequeños Cristos. Y solamente aparece 3 veces la palabra. Creo que son 2 veces en plural y 1 vez en singular. Y las 3 veces están mencionadas de una manera despectiva. Entonces, yo personalmente he concluido que es erróneo llamarse una persona cristiano.
No tengo problema con que me digan, oh, eres cristiano, lo que sea, pero yo sé que no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque te están diciendo Cristo pequeño, es decir, un untado, y lo cual nosotros tenemos muchos de esos a nuestro alrededor, que se autodominan los ungidos de sabe quién. Adelante, mi hermano. Pastor, tengo una pregunta, y yo creo que sí, ¿verdad? ¿Verdad que el rey David fue un ungido? ¿Fue un Mashiach? Él era Mashiach. ¿Y el padre Abraham? También era un tipo Mashiach. Ok, esa era mi pregunta. Gracias. Sí, todos los que nosotros, como Abraham, Moisés, incluso Noah, es como un Mashiach. Solo que cuando nosotros hablamos de HaMashiach, el Mesías, una cosa es un Mesías y otra cosa es el Mesías. Cuando hablamos de el Mesías, es el único Mesías, el único ungido por el Padre para llevarnos a la redención. Y cuando hablamos de un Mesías, es una persona que el Padre está utilizando para liberar a su pueblo de una esclavitud, que fue lo que sucedió con Moisés, lo que sucedió con Noah, para poder preservar el linaje de Yahweh. Y de hecho, de acuerdo al pensamiento judío, en cada generación hay un Mesías. En todas las generaciones hay un Mesías, de acuerdo a la mentalidad judía. Pero por eso es importante entender que la pronunciación de nuestro rey es HaMashiach, el Mesías, el único Mesías. Y estamos hablando el único ungido de parte del Eterno para dar redención. Los demás que los pudiéramos llamar como Mashiach, que estamos hablando de Moisés y estamos hablando de Abraham, ellos eran ungidos para llevar a cabo una función. Incluso Elías tenía esa unción o esa asignación. Me gusta más llamarle asignación, porque como que se entiende un poquito más. Abraham tenía una asignación, Moisés tenía una asignación, Noé tenía una asignación, Elías tenía una asignación, Eliseo tenía una asignación. Nosotros como cuerpo del Mashiach tenemos una asignación, y la asignación que nosotros tenemos es traer la restauración de la casa de Israel. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Adelante, hermano Freddy. Prácticamente lo que estaba diciendo, por decirlo así, eran ungidos con un propósito. Totalmente, cada uno. Exacto. Ajá, todos tenían, eran Mesías, pero con un propósito. Exacto, eran un Mashiach. No eran él, sino eran un. Era un Mesías, no era el Mesías. Por eso hace la separación. Él, digamos, el del que se habla en toda la Torah, como él dijo, de mí se hablan todas en las escrituras, lo hablan, lo dicen Moisés, la Torah y los profetas, de mí, el Mesías. Ahora los demás eran un Mesías. Un Mashiach, es decir, alguien que tenía una asignación para la temporada, el tiempo, el propósito que tenían que sacar adelante. Amén. No solo eso. Excelente, y ese punto se tenía que tocar. Bueno, entonces este punto lo tenemos claro, ¿correcto? Amén. Baruch Hashem. Entonces ahora vamos al otro punto, que es el pecado. ¿Cómo se dice pecado en hebreo? Yetzer hara. Yetzer hara. O hara. Sí, en hebreo se pronuncia la H como J. O lo puedes pronunciar como J o puedes pronunciar nomás la A-R-A. Es Yetzer hara, y el pecado es una inclinación al mal, en términos generales.
Ahora bien, ya si nosotros lo aplicamos de una manera escritural, la mejor definición de pecado o Yetzer Hará, de la misma Yeliach, apóstol, es decir, el apóstol Yohanan o Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, este verso es el rey de toda la Biblia en definición de pecado. Y yo les voy a sugerir que, bueno, yo se los voy a compartir. Ahí tengo 2 enseñanzas sobre el pecado en YouTube. Se las voy a compartir en el grupo, donde yo estoy yendo por todas las escrituras, enseñando sobre la definición de la palabra o el término pecado. Entonces, ¿alguien tiene una Reina y Valera que me quiera leer primera carta de Juan capítulo 3, verso 4? Primera Juan 3:4. Sí. Ahorita. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es infracción, transgresión, traspasar, violar la ley de Dios. Y no estamos hablando de cualquier ley, sino estamos hablando con exclusividad de la Torá. No existe otra definición de la palabra pecado, aparte de lo que te declara primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Ese punto es un punto que siempre lo tocamos y siempre lo hablamos mucho, así que no es necesario pasar tiempo ahí. Tenemos el término gracia. ¿Alguien tiene algún bosquejo acerca del término de la gracia? La gracia es una misericordia otorgada gratuitamente por medio de la emuná, es decir, por la fe obediente, a quienes reconocen ser pecadores y se arrepienten apartándose del pecado y siguiendo la obediencia a la Torá. Una persona que no tiene interés de guardar la Torá no tiene el poder de la gracia, porque la gracia es un empoderamiento que el Padre te da para que puedas obedecer la Torá. Es más, yo me atrevo a decir que lo que Rav Shaul o el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, verso 1, se puede aplicar a todos los escritos del Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. Dice, yo les escribo pues a los que conocen la ley. Si alguien no conoce la ley, entonces siempre terminará aplicando o explicando lo que él piensa y lo que ha aprendido en la filosofía. Si no se conoce la ley, es necesario conocer la Torá. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la primera vez o la primera cita en las Escrituras con la palabra gracia? Con Noé. Yo Con la Noé. leí, creo. No, sí, con Noé. ¿Qué pasaje es? Espérame tantito, creo que es Génesis 6. Pero Abraham también encontró gracia. Abraham también encontró gracia. Sí, que a ver, espérame tantito, creo que fue... ¿Tiene alguna cita donde dice que Abraham encontró gracia, hermana Denise? Génesis 6:8. A ver, léamelo, mi hermana. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Adonai.
Bereshit 6:8. Ya. Y luego en Bereshit 24:12. ¿Qué dice? Cuéntenos. Él dijo, Adonai, Elohei de mi amo, Abraham, por favor déjame tener éxito hoy y muestra tu gracia a mi amo Abraham. Creo que es cuando manda cuando fue a buscar la esposa. Para Isaac, sí. La palabra gracia, la palabra bondad es lo mismo. Ya. Encontró la bondad, la misericordia del Eterno. Sí. Hermana Denise, ¿tiene el pasaje donde Abraham encontró gracia delante de la presencia de Yahweh? Déjeme se lo busco. Ok, me lo busca mientras el hermano Freddy... Perdón, amén, hermano. En el 4 Sí. habla acerca de la ofrenda que llevó a ver, Bereshit. donde el Creador mira con agrado, o sea, con la ofrenda de Abel. Halló gracia en la ofrenda de Abel. También eso es un término para gracia. El agrado. Pregunta, y yo creo que la gracia siempre ha existido porque por gracia no los consumó cuando cometieron el primer pecado en el jardín por Eva, ¿se acuerda? Por de ahí empezó, no, yo creo que por su gracia Totalmente. no los agarró ahí fue donde empieza la gracia. Totalmente de acuerdo. No lo dice la Biblia, Claro, pero yo... las palabras, el mismo pensamiento tenía. Bueno, ya, Sí. me retiro. De hecho, excelente hermano. De hecho, la gracia no empieza con Noah, empieza con Adán. Es más, incluso empieza antes que Adán, porque es un acto de gracia, un acto de bondad, un acto de restauración, la creación. Cuando Yahweh hizo la creación fue un acto de misericordia, que eso es gracia. Entonces la gracia o la bondad de Yahweh la encontramos por todas partes, incluyendo en la creación. Adelante, hermana Denise. Ahorita estaba el pastor Diego enseñando sobre la ley y tocó un punto que me llamó mucho la atención porque le preguntó a su congregación, dice, si no están bajo la gracia, entonces están si no están bajo la ley, están bajo la gracia. Entonces, si estás bajo la ley, para que alguien te acuse necesitas 2 testigos. Pero si estás bajo la gracia, entonces si así como el versículo que usó, se me hace que en Mateo que dijo, si uno ve a una mujer y la desea, ya pecó contra ella, ¿me entiendes? O sea, ya pecó en su corazón. Y él preguntó, ¿bajo cuál quieres estar? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Porque así lo hizo como que la gracia te acusa en el momento. Y eso no lo entendí muy bien. Bueno, él pone un ejemplo normalmente cuando está enseñando eso, entre la ley y la gracia, y él dice que él lo aprendió de una joven que venía, no sé, de Argentina o no sé dónde venía. Entonces le dijo, pastor, quiero compartirle algo. Dice, mira, tengo la definición entre la gracia y la ley. Dice, la ley o necesitas 2 o 3 testigos para ser declarado culpable y alcanzar la pena de muerte. Dijo, pero en la gracia basta solamente con el pensamiento. Viene el pensamiento y la codicia y ya no ocupas testigos, ya te viene el juicio por eso, o sea, ya eres culpable. Entonces dijo, suponiendo que estás un día, y ese es el ejemplo que él pone, suponiendo que estás un día, el domingo, sentado en el sillón y empiezas a imaginar, llegas al banco, agarras las maletas de dinero, las metes a un carro, a un carro blindado y te lo llevas, y se lo llevan. Entonces tú llegas y asaltas el carro de dinero y tú vienes con los maletines de dinero en el hombro. Entonces, en el mismo momento que tú te echas los maletines de dinero en el hombro, en la imaginación, te llega la DEA y te toca la puerta y dice, te vas arrestado porque asaltaste un banco.
Ese es el concepto de la gracia. O sea, no necesitas ni siquiera llegar a hacer el acto físico para que te acuse, sino solamente con la maquinación ya te cuenta como culpable. Que Bueno, eso es lo pues que, si es así, eso es lo que Yeshua declaró. sí, y si es así, pues, ¿quién quiere estar bajo la gracia nomás, verdad? Si es así, porque te condenas luego, luego. Exacto. Entonces, ¿por qué se usa tanto? Pues es tan famoso eso de que estamos bajo la gracia. Porque no se entiende el término. Y se le da la aplicación que se le quiere dar, no la que realmente merece el término. Porque estar bajo la gracia, Adán estaba bajo la gracia. Cuando la gracia, lo que hace la gracia, que te declara culpable. Y tú reconoces que eres culpable. Y porque tú reconociste que eres culpable, se te da otra oportunidad. No lo mereces. Tú mereces la pena de muerte. Pero se te da otra oportunidad. Esa es la gracia. Oiga, yo tenía el concepto de la gracia que era un regalo no merecido. Es un regalo inmerecido. Exacto, es un regalo no merecido. Vamos a decir, estás destinado para la pena de muerte y tú reconoces que merece la pena de muerte, pero llegas delante del juez y el juez te dice, ¿sabes qué? Por cuanto tú lo reconociste, no te doy la pena de muerte, sino te dejo en libertad. Eso es gracia. El regalo, la gracia entra en el momento que tú confiesas. Shalom. Y Hola, mi hermana, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿dice? Bien. Sí. ¿Ya? Sí. La gracia empieza en el momento que confesamos e infringimos la ley. Es un regalo inmerecido que se le da a la persona por haber violado la Torá. Exacto, es un regalo. Mereces la pena de muerte, pero en vez de la pena de muerte se te da otra oportunidad. Pienso yo que es como una oportunidad que te dan para poder seguir la Torá. Así es. De hecho, algunos maestros lo ponen como un empoderamiento. No mereces ser empoderado para obedecer la ley de Dios porque ya la violaste, pero se te da un poder sobrenatural para que obedezcas la Torah. Que eso es lo que es la fe obediente. Adelante, hermano Gijón. Shalom, shalom. Shalom, shalom, hermano. En el concepto ese que estaban hablando acerca de cómo Yeshua magnificó el mandamiento, que es lo que está haciendo, ¿no? Magnificando el mandamiento de adulterio. Sí. Suponiendo nosotros la diferencia que hizo el pastor entre la gracia y la ley, la Torah. El que nosotros estemos guardando la ley no nos deja exentos de cumplir lo que Yeshua dijo, porque como todos los varones, no me dejarán mentir, que una de las cosas de lo que más sufríamos nosotros son los ojos, ¿no? Totalmente, parecen los ventiladores en la calle. Ajá. Entonces, el que nosotros estemos, que suframos, de que nosotros estemos cumpliendo la Torá, eso no quiere decir que no debemos de dejar a un lado las palabras. No sé si me explico, pero sí. Dejar de hacer las palabras que dice el ladrón. Exacto. Nosotros estamos llamados, no por cualquier persona, sino por Yeshua mismo, a no dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos, ni por la propia inclinación como seres humanos de nuestro corazón. De hecho, Jeremías dice que nuestro corazón es muy engañoso.
y no podemos confiarnos de nuestro propio corazón, porque el propio corazón, nuestro propio corazón ni siquiera lo conocemos en su totalidad, por cuanto es una inclinación que nosotros tenemos muy fuerte. Entonces, tengo un par de versos que quiero citarles. Y uno está en un pasaje muy conocido, Hechos capítulo 3, verso 19, que dice así: arrepiéntanse, es decir, hagan teshuvá, retornen a la obediencia. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Primero, arrepiéntanse. Y una vez que ya se arrepintieron, conviértanse. Que eso es la palabra, hagan teshuvá y apliquen la emuná. Retornen a la obediencia de la instrucción desde el principio, y solamente después de que eso sucede es que vienen los tiempos de refrigerio, es decir, que vienen los tiempos de paz y de alegría y de bendición. Baruch Hashem, ¿quién nos dio una cita acá? Léanos esa cita, mi hermana. Y ahí también podríamos agregar la palabra tecum. Tikum. ¿Verdad? Sí, hacer corrección. Y todos necesitamos hacer corrección en nuestras vidas. ¿Quieres que la lea? Por favor. Ok. Ay, en Números 6, 24, dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga paz, shalom en ti. Baruch Hashem, la bendición arónica. Esa bendición arónica nosotros la podemos declarar 1000 veces si es necesario, pero si la persona en la cual estamos declarando esa bendición no está caminando en obediencia, esa bendición no llega. Porque la bendición del Padre solamente llega en la obediencia. En Mateo capítulo 3, verso 8, para los que están haciendo notas, dice así: por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. Den frutos. ¿Por dónde es que se conoce el árbol? Sino por el fruto. Entonces, como miramos, la gracia es aplicada cuando hay una actitud de arrepentimiento, de retorno a la obediencia a las instrucciones. De hecho, para eso es que el Eterno nos da otra oportunidad, para que nosotros podamos retornar y que podamos caminar en obediencia. Para los que están haciendo notas, Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10. Ahora, estar bajo la ley. Estar bajo la ley es mirado desde dos puntos de vista que terminan coincidiendo. ¿Cuáles son esos dos puntos? Estar bajo la ley, es decir, estar bajo la jurisdicción de la ley por haber rompido los mandamientos. Romanos capítulo 6, verso 15, dice de la siguiente manera: entonces, ¿qué? ¿Hemos de pecar, transgredir la Torá, romper los mandamientos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Es decir, por cuanto hemos hallado y estamos bajo la misericordia del Padre, ¿continuaremos rompiendo los mandamientos del Padre? Y él mismo, Rav Shaul dice, de ninguna manera. ¿No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado, ya sea para prestar obediencia a la justicia, ya sea que sea para transgresión de la justicia o obediencia a la justicia? Es decir, somos esclavos de cualquier manera, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Yahweh. Pero esta esclavitud es voluntaria. A nosotros no nos conviene estar bajo la jurisdicción de la ley, es decir, estar bajo pecado, bajo transgresión de la ley de Dios. No nos conviene, para nada nos conviene. No voy a leer este pasaje, pero está en Gálatas capítulo 3. Es más, lean todo el capítulo, pero aquí la nota que tengo es Gálatas capítulo 3, del verso 10 al 21, que nos habla, si lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta que ahí mismo nos está definiendo qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia. Estar bajo la gracia es estar bajo el empoderamiento de la obediencia a los mandamientos. No lo merecíamos, pero recibimos la libertad para poder caminar en esa libertad. Estar bajo la ley, hay dos conceptos de estar bajo la ley. Estar bajo la obediencia a la ley y estar bajo la transgresión a la ley. Adelante, mi hermano. Mire que ahorita que dio la cita de Gálatas, yo el otro día estaba leyendo Gálatas 4:4 y dice así: pero cuando los días apropiados llegaron, Elohim envió a su hijo, nacido de una isha, de una mujer, y sujeta a las normas que eran dadas por la Torá, para redimir a los que estaban sin Torá. Los que estaban sin Torá, a los que estaban bajo la maldición de la ley. Ajá. Y en ciertas, si alguno tiene una valera, ahí dice, redimió lo mandó enviado bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Y ahí no hay una explicación a ciencia cierta. Y ahorita con esto, yo cuando lo leí, se me fue la boca así. Y es Gálatas 4:4. 4 y 5. ¿Y en qué versión la está leyendo? Que es la Sefer Davar. Sefer Davar. Baruch Hashem. Esa está muy buena. Ajá. No, yo cuando ando ahí, yo ando correteando por todos lados los versículos porque esta me los expulga bien bonito. Estaba leyendo eso, está bonito lo que estaba diciendo ahorita el brother. Estaba leyendo el 10 también, desde el 3:10 dice, porque todo lo que se basa en obras legales están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Que eso es lo que es la maldición. Esa es la maldición de la ley, no permanecer en lo que está escrito en el libro de la ley. Aquí da la respuesta cuando dicen todo. Ahí donde está, no que la maldición es la ley, pues, la maldición de la ley aquí la explica. Porque dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Exacto. Sí, porque él vino a redimir los que están bajo la ley, los que están bajo la transgresión, la consecuencia de la transgresión. Y es algo interesante, porque maldito el que no guarda los mandamientos de la Torá. Entonces a esos que estaban bajo la maldición por no obedecer la Torá, a esos son los que vino a redimir. Y está sumamente claro ahí, mi hermano.
Estar señalado por la ley como pecador, es decir, vivir bajo la ley del pecado o esclavo al pecado. Estar señalado por la Torá de pecador, eso es lo que es estar bajo la ley. Y tengo 2 citas bíblicas aquí. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, que hemos muerto a la transgresión, ya no volvemos a transgredir más. ¿Cómo viviremos todavía en él? Es decir, si nosotros ya fuimos rescatados de la consecuencia de transgredir la Torah, ¿cómo seguiremos nosotros transgrediendo todavía? O sea, no hace ni lógica. Ya fuiste libre de tu propia consecuencia. Ya fuiste libre de tu propia consecuencia por haber roto los mandamientos del Padre, pero ¿cómo vas a seguir todavía rompiéndolos para seguir esclavo todavía? Entonces no hace sentido. Otro pasaje que tengo aquí es... Permíteme, sí, nomás quería este mismo versículo que acaba de leer. En esta versión te lo explica muy bien. Dice, entonces ¿Qué versión pecaremos... Israelita Nazareno. Ok, la BIN, ajá. Sí, dice entonces que pecaremos porque no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. O sea, está sencillo. Sencillo, está libre. Ya no estamos bajo la condenación de la ley porque ya Yeshua vino a rescatarnos de la condenación de la ley. ¿Y cómo vamos a seguir transgrediendo la ley para que nos caiga otra vez la condenación? De ninguna manera. O también para que, me imagino que también cuando uno está, que entiende esto y voluntariamente está en pecado, estás tomando también el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz for granted, o sea, lo estás... Eso es lo que llama Hebreos pisotear la sangre del Mashiach. Sí. Pisar la sangre del Mashiach. Y yo en una ocasión estaba estudiando sobre el pacto del umbral y fue que yo entendí eso. Que es que si tú no permaneces dentro del umbral, porque tú ya pasaste por encima del umbral, el umbral es el marco de la puerta. Y en el marco de las puertas en Medio Oriente, en los siglos anteriores, se mataba el cabrito y se ponía la sangre en la pura entrada a la puerta. Y si tú tenías un invitado y pisaba la sangre, él estaba declarando que era tu enemigo. Entonces, en vez de dejarlo entrar a la casa, podías agarrar y hacer otra cosa con él. Porque si tú lo dejabas entrar a la casa, tú eras cómplice con él. Y él no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y cuando él entraba a tu casa y pasaba por encima de la sangre, no pisaba la sangre, sino pasaba por encima de la sangre, él significaba que estaba de acuerdo con la invitación que tú le estabas haciendo y están entrando en pacto. Por eso es que dice que si alguien viene con otro evangelio, no lo recibas, es más, ni le abras la puerta de tu casa. Porque si entra a tu casa, el concepto de Medio Oriente hebreo es que si entra a tu casa, tú estás haciendo pacto con él. Pastor, diga, mi hermano. Aquí yo dejé entrar 2 mormones, pero pues estábamos agarrados del chongo aquí, oiga. Estoy pecando. Estábamos agarrados del chongo aquí, nos metimos a la sala y aquí teníamos uno para cada uno, el profe Federico y yo. Les pegamos una coriza que ya no quisieron volver nomás. Ya no volvieron. Yo también metí los testigos de Jehová una vez a la casa nomás para sentarme con ellos. Sí, pero ellos no conocen, ni la Biblia conocen. Bueno, era todo. Pero estaremos pecando por eso. Yo creo que a lo que Rab Shaul se está refiriendo más que nada es en cuestiones de que en cuestión de hacer alianza. Sí. Okay. Si la persona es débil en su fe, ¿no?
si la persona es débil en conocimiento o en la fe, es probable que lo voten, ¿no? Que lo conviertan a ellos. Sí, de todas maneras es mejor mantenerlos fuera de la puerta por cualquier cosa. Adelante, adelante, hermano Quijón. Hermano Tomás. Ya se No, pasó hermano, las todo está 8. bien, todo está bien. Ok, que no mire su mano levantada por eso. Disculpe. No, no está bien. Dije, el hermano trae un aporte, por eso dije. Sí. Entonces, ¿qué? Tenemos la supremacía porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. Y este es el Rav Shaul que lo está preguntando en Romanos capítulo 3, verso 9. Dice, entonces, ¿qué? ¿Tenemos la supremacía? Es decir, nosotros somos superiores. Porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. Es decir, nadie se escapa de transgredir la Torá. Todos están bajo pecado, así que todos necesitan ser redimidos. Ahora, nosotros seremos más que nuestros hermanos yahuditas de ninguna manera. Es lo que está diciendo Rav Shaul. Estar sujeto o esclavo al legalismo o leyes humanas traídas por interpretaciones equívocas o equivocadas de la ley divina. Estos son los dos puntos a los cuales se refiere estar bajo la ley. Punto número 1, estar señalado por la ley como pecador, es decir, vivir bajo la ley del pecado o esclavo del pecado. Punto número 2, estar sujeto o esclavo al legalismo o leyes humanas. Estar bajo la transgresión de la ley o estar bajo las leyes de hombre. Y estas leyes son traídas por interpretaciones equivocadas de la ley divina, de la Torá. Y este es un problema que lo encontramos en el primer siglo, y creo que fue la clase pasada que lo hablamos en Marcos capítulo 7, y creo que leímos del verso 1 en adelante, donde mirábamos la ley legalista que invalidaban el mandamiento antes de la obediencia. Y aquí tengo un par de citas. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 6. Hermano Jaime. Dígame, hermano. En la cita que leyó de Romanos 3:9, sí, judíos y gentiles, que dice Pablo, entonces los judíos conocían la ley, pero no conocían a Yeshua. Algunos gentiles conocerían a Yeshua, pero no conocían la ley. Entonces, esto fue lo que clavó en el madero Yeshua, las ordenanzas dadas por hombres que le dicen a uno, hay que vivir bajo la ley es una maldición. Pero las ordenanzas que habían puesto los hombres por costumbres, tradiciones y toda cosa, pues no estaban acordando con la Torá. Entonces hubo algunas que sí, Yeshua sí clavó en el madero, pero no, en sí no la ley de Yahweh. Amén. Exacto. En Efesios capítulo 2 nos habla de las cosas que fueron clavadas en el madero.
Deja ver exactamente qué verso es. Capítulo 2, creo que es el verso 13. Efesios 2:13, me parece. Pero ahora, por medio de Yeshua HaMashiach, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos o ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía y la enemistad mediante su carne, y aboliendo la ley de las ordenanzas expresadas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos un solo hombre, un solo pueblo, en su persona, haciendo la paz. El verso 15 dice, que el que acabo de leer, y la enemistad mediante su carne. ¿La enemistad de quién? Entre judíos e israelitas. Y abolió la ley de ordenanzas expresadas por medio de los mandamientos. ¿Qué es lo que dicen los mandamientos? Los guardas, eres bendecido. No los guardas, eres maldito. ¿Sí o no? Baruch Hashem. Entonces lo que Yeshua clava son los decretos declarados a través del mandamiento. Si desobedeces, caes bajo la maldición de la ley. Entonces, esas maldiciones que esos son los decretos, fueron los que Yeshua llevó y los clavó en el madero. Los decretos que apuntaban a nosotros que teníamos que pagar con la pena de muerte, porque estaban declarados a través de la Torah. Eso es lo que yo entiendo que fue lo que fue clavado. En cuanto a la ley de hombre, podemos mirar que hasta hoy día todavía nos seguimos debatiendo entre la ley de hombre y la ley de Yahweh. Entonces, aunque yo considero que Yeshua vino a darnos y ese es el trabajo del Mashiach, darnos la correcta interpretación de las Escrituras, haciendo a un lado así lo que son los mandamientos de hombre y aferrándonos a lo que son los mandamientos de Yahweh. Dígame, hermano. Yo no quisiera hacer agua fiesta, todo está precioso, la verdad estamos aprendiendo bastante. Pero la hora. Ok, perfecto. Sí, mi hermano. Entonces, vamos a terminar aquí. Hasta a gusto que estaba, hombre, ni modo ya. Ya sé, que agua fiesta. Baruch Hashem. Que tenemos unas mirin. Bueno, tenemos ¿No habías dicho que no habías dicho que hasta las 8 AM? 8 AM, pues le damos hasta las 8 AM. Yo tengo power, material para enseñar. Sí, hermano Tomás, vamos a hacer un seminario con esta información. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, mi hermano. Muy importante. Muy importante la información. Sí, nos vamos a preparar y hacemos un seminario. 3 días de seminario, así que ya están invitados desde ya. Entonces, concluimos. El que esté haciendo notas, tenemos Mateo capítulo 15, verso 6, en este punto. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, que dice que la Torah de Yahweh está vigente y dejará de tener vigencia hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Perdón? 5, del 1 al 20. Del 5 del 17 al 20. Oh, ok. Mateo 5, 17 al 20. Y Marcos capítulo 7, verso 13. Isaías capítulo 8, verso 20. ¿Isaías qué? Isaías 8:20. 8:20. Sí. ¿Y Marcos qué dijo? Marcos 7:13.
Baruch Hashem. ¿Lo tenemos entonces? ¿Quieren tarea para la próxima semana? Échele, ya estamos en línea. La tarea para la próxima semana es sobre el Yud Hei Vav Hei. Sobre el nombre. Sobre el nombre sagrado. Tetragramatón. Tetragramatón. La información que puedan recolectar. Solo sé que el tetragramatón nace en Éxodo capítulo 3. Sin embargo, me gustaría que investigáramos dónde se pronuncia por primera vez el Yud Hei Vav Hei. Brother, ¿se acuerda que sobre los manuscritos del mar? Sí. De las enseñanzas, estaban dando que las letras originales estaban en el otro hebreo más antiguo, el paleo. Paleo. Ajá. ¿Será la pronunciación igual que la actual? Va a ser un poquito... Bueno, las letras tienen el mismo nombre. Solo que cuando lo agarramos desde el paleo hebreo tiene mucho más significado. Que también es la Yod Hei Vav Hei. Sí, porque estaba viendo las letras son diferentes. Entonces dije yo, bueno, pues, sí podría ser, lógico, van a tener la misma pronunciación, pero a ver si no variaba conforme va pasando el tiempo. Hay palabras que van cambiando en pronunciación o por ejemplo ciertos temas de diferencia de tiempo a tiempo dependiendo en el momento en que se están hablando. Sí, lo que es el nombre de lo que ha sido el nombre sí ha cambiado la pronunciación. Lo que es el significado nunca ha cambiado, ni va a cambiar. Ha cambiado el nombre de, vamos a decir, se le ha puesto Yahweh, se le ha puesto Yahvé, se le ha puesto Jehová, se le ha puesto Jehová y todavía las que falten. Yehú, Yehu, y hay muchas pronunciaciones que se le dan. Sin embargo, no tiene puntuaciones. Entonces, por lo cual en nuestro propio lenguaje no hay una palabra exacta. Cualquier palabra utilizada para el nombre de Yahweh no es la exacta en castellano. Por ejemplo, el alemán, la W, la pronuncia como B, cuando fue traducida por primera vez del hebreo a las escrituras actuales de nosotros. Por ejemplo, el alemán, la W la usa como Bau. Pronunciando igual como la Bau en sí. Entonces, pero en alemán, pero para nosotros la W ya no es Bau, sino es We. Sí, y de hecho no es ni, hablando del tetragramatón, no es ni V ni es W. Suena como wow. ¿Como wow? Más o menos, sí. Depende, pastor, depende porque, por ejemplo, los sefarditas, ellos usan la B. Usan la B, los sí. Los Ashkenazi usan la W. ¿Verdad lo que estoy diciendo ahorita, mi hermano? Y la razón es porque tiene una pronunciación como intermedia. No tiene... Como wow. Entre wow y wow. Pero de las dos maneras es correcto. Sí, de las dos maneras es correcto, sí. A lo que yo me refiero es de que la pronunciación no es ni como V ni como W, exacto. Es como wow. Sí, pero está bien, de todas maneras no lo vamos a poder vocalizar o declarar o mencionar. Bueno, no por el momento. Exacto, no por el momento. No por el momento. Hasta que no se ha restaurado todo. Sí. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar y pedirle al Eterno que
que derrame su rajamim y que nos guíe hacia toda verdad y que lo que hemos aprendido hoy dé el fruto al 100%. Pastor, Dígame, hermano. no vamos a hablar nada de Las Vegas. Sí, vamos a terminar la enseñanza y luego nos vamos a quedar los líderes. Ok, perfecto. Sí. Abacadosh, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, le damos gracias por este tiempo especial que usted nos ha dado y nos ha permitido estar aquí reunidos en esta plataforma, Padre amado, para poder estudiar su palabra y glorificar y honrar su nombre. En este momento, Padre amado, yo quiero venir delante de su majestad y pedirle que todo concepto de hombre sea echado por tierra y que no dé ningún fruto, pero todo lo que ha venido de su majestad venga trayendo fruto al 100%, que su nombre sea honrado, glorificado y exaltado desde ahora y para siempre. Yo le doy gracias, Padre amado, por este tiempo especial que usted nos ha permitido. Bendice a tu pueblo. Llevarejeja, Yahweh, Beyishmereja, Yair Yahweh, Panabaleja, Bejoneja, Beyashen Leja, Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre sus vidas y deposite, que tenga vida, que tenga misericordia de cada uno y que deposite vida eterna en cada corazón. Que Yahweh deposite Shalom en sus corazones y que el Espíritu de Yeshua HaMashiach more siempre dentro de cada corazón para que podamos todos en Ejad guardar sus mandamientos y seguir su ejemplo y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente a cumplir su voluntad. Abacados, te damos gracias por este tiempo maravilloso y yo te pido, Padre amado, que bendigas a tus hijos, bendice a tu pueblo, oh Adonai, Yud, Hei, Vav, Hei, Yahweh Tsebaot, Beshem Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén y amén. Bueno, amada familia, gracias por quedarse